Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Shell Argentina auspicia este programa. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un sociólogo, filósofo y escritor rumano-argentino. Nació en Timișoara, en Rumania, y de muy chico llegó a Buenos Aires. Tras los sucesos de la Noche de los Bastones Largos, se fue a estudiar a Francia, donde se graduó en Sociología y Filosofía. Se desempeñó como profesor en Francia, en la Universidad del Salvador y en la UBA. Fue director y profesor del Colegio Argentino de Filosofía. A su vez se desempeñó como director de la licenciatura a distancia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata y de la maestría a distancia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Fundó y dirigió la revista La Caja y el grupo Seminario de los Jueves. Por su trayectoria fue nombrado profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus más de 30 libros escribió La Guerra del Amor, Pensadores Bajos, Los Senderos de Foucault, Batallas Éticas, La Empresa de Vivir, El Último Foucault, Imágenes de los 90, Ficciones, Presente Absoluto, Platón en el Callejón, Griegos en Disputa, Shakespeare, El Antifilósofo, Mis Héroes, Ensayo de Admiración, El Deseo de Revolución, La Máscara de Foucault, Aburrimiento y Entusiasmo y otras cuestiones filosóficas, y el más reciente, La Matanza Negada, autobiografía de mis padres. Ha recibido galardones como el de profesor honoris causa de la Universidad de Salta, doctor honoris causa de la Universidad de Tibiscus y el premio Conex al ensayo filosófico. Hoy nos tomamos un café con Tomás Abraham. Muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros. Gracias, Hernán. Tu libro más reciente, haces un repaso de tu experiencia en el retorno del lugar del que saliste, que fue Rumania. E intentar encontrar una explicación de lo que fue la matanza de los judíos en la Rumania pre y durante el nazismo. Para eso fuiste varias veces a Rumania. Un primer viaje iniciático con tus padres y luego fuiste un par de veces más. ¿Qué te pasó en ese primer viaje que llegaste a tu lugar de nacimiento, el que obviamente no tenés ningún recuerdo por la edad de la que te fuiste, pero donde sabés que ese fue tu lugar de origen? ¿Qué te pasó cuando llegaste a todos esos lugares, viste las sinagogas cerradas con candado y toda esa experiencia inicial de tu primer encuentro o reencuentro con Rumania? Bueno, lo primero que en ese viaje que fue en el 2002 con mis padres y mi esposa, con mis padres que tenían 80 años, mi vieja ahí arrimando 76, creo. Una de las cosas que me sorprendió era la indiferencia y la frialdad de ellos respecto del lugar en que pasaron su juventud.
En el principio del viaje yo lo había pensado para ellos. Y la verdad que no tenía ninguna reacción de apego, no, absolutamente ninguna. Más bien bueno, había que pasar por ahí antes de seguir, porque después iban a ir a alguna otra ciudad, no me acuerdo a dónde iban a viajar ya como turistas. Eso es una de las primeras cosas. La otra cosa que me llamó la atención era mis sentimientos de interés y emotividad respecto de un lugar con el que no tenía nada que ver. Era totalmente, cambiaron las fichas, ¿no? Y mi emotividad surge ahí porque me doy cuenta y veo además que ahí en Timișoara, en esta ciudad, que es la tercera ciudad de Rumania, hay un tema que tiene que ver con mi judaísmo, algo que yo no tenía en vista respecto de mi experiencia. Yo jamás me había visto a mí mismo como judío en Rumania. Yo era un judío en Argentina y en ningún otro lugar del mundo. Y haber sido un judío en Argentina tiene sus experiencias, que yo la tuve desde chico, la tuve como adolescente y lo tenía como grande. Es decir, el tema de la integración de los judíos en Argentina tiene su propia historia, que yo también había experimentado. Algunos temas de discriminación, etcétera, y otros temas de integración, las dos cosas. Integración, cohabitación y convivencia, y también sucesos de discriminación. Pero era mi vida de judío en Argentina. Nunca había tenido ninguna experiencia de ser un judío en Rumania y de ver, primero, que no había judíos en Timișoara. Y por otro lado, que había sinagogas, 4 o 5 sinagogas importantes, a las que habían ido mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos, que tenían una presencia arquitectural y física totalmente inmaculada, ningún daño desde afuera, pero con la salvedad que en las puertas de ingreso había un candado, estaban cerradas, había candado, y alguno que otro vitró roto, pero algunas sinagogas sin ningún vitro roto. Me llamó muchísimo la atención que estuvieran impecables y con candado. Un candado que no se abría nunca. Eso fue una impresión. La otra fue que visitando un pequeño pueblo, una aldea que no difícilmente tenga el rango de ciudad, que es de Sighisoara, aquí, unos 500 kilómetros de donde yo nací, es el lugar en que nació mi padre. Claro. Y ahí fuimos también. Yo quería conocer la casa en la que vivió mi padre con sus hermanos, su madre y su abuela, porque era huérfano de padre. Yo quería conocerla y quería verlo a mi padre reencontrándose con su casa natal, esa escena, en el pueblo de Sighisoara. Bueno, allí también me conmovió primero el pueblo, que es muy bello, un pueblo gótico que tiene una especie de castillo en una colina, como algunos pueblos orientales que están dominados de un modo feudal por un barón o por un castillo. Además, que por ahí pasó un noble rumano muy conocido, que es Drácula, claro, que es un conde, buscando la casa de mi padre. Muchas cosas ahí ya me estaban moviendo un poco el piso. Por el otro lado, nuestra lengua familiar es el húngaro, no el rumano. Y de mis padres, el alemán. Entre ellos hablaban siempre en húngaro y a veces en alemán. Conmigo en húngaro. Pero no es rumano.
la historia de los países balcanes es de un territorio que pasa de una administración política a otra, y por lo tanto tengo un abuelo serbio, una madre rumana y yo. Pero el salir, yo había alquilado un auto, mi padre saliendo a la vereda, parando a un peatón, y no podía hablarle ni en húngaro ni en alemán, porque el húngaro y el alemán era una lengua en la que culturalmente se hablaba en esa región, que es Transilvania. Sighishuara está en Transilvania, Timisoara está en el Banato, pero formaban parte del Imperio Austrohúngaro, y el Imperio Austrohúngaro era bilingüe, era alemán y era húngaro, y era rumano en cuanto en ese territorio había una importantísima población rumana compuesta de campesinos que hablaban rumano, que a su vez también hablaban húngaro y demás. Pero mi viejo tenía que hablar rumano, y él sabía rumano, poco, pero ya el húngaro y el alemán habían desaparecido completamente, igual que los judíos. Es decir, es toda una cultura que desapareció totalmente. Es decir, que Rumania, al constituirse en 1919 como tal, después de la Primera Guerra Mundial, como un Estado-nación con nuevos territorios, se rumaniza y anula totalmente las culturas preexistentes. Bueno, mi padre preguntando y preguntando y yendo de un lado para otro, ¿dónde queda la trocha angosta por un tren que pasaba por ahí, etcétera? Encontramos su casa natal. Mi padre tuvo una gran sonrisa, pidió permiso para entrar a la casa y lo atendieron los nuevos propietarios y habitantes, que según él me dijo cuando salió, se acordaban del apellido Abraham, que había vivido en esa casa. Y mi padre reconoció una huerta, reconoció el sótano, entró a la casa, bueno, eso, pero lo que me conmovió ahí, en Sighishuara, no solamente el encuentro de mi padre con sus raíces, sino que mi padre no conoció a su padre, que murió cuando él tenía 5 años, que no tenía ninguna idea ni de su cara, nunca hubo una foto, nunca hubo ninguna anécdota, nada. Mi abuelo Lázaro era un desconocido dentro de la familia que fue criada por una especie de matriarcado. Madre, abuelas, etcétera. Todas viudas. Pero yo quería saber quién era el padre de mi padre. Yo quería saber. Mi padre no tenía interés. Por lo tanto, tuve que averiguarlo yo solo. ¿Dónde estaba enterrado mi abuelo? Y la única manera era, no sé, preguntando. Había una sinagoga en el pueblo. Voy a la sinagoga, veo un edificio blanco, me llama la atención, no tenía nada que ver con las sinagogas en general, era una casa blanca, ¿no? Pero estaba cerrada con candado. Entonces, preguntando allí, me dijeron que había un judío en Sighishuara, que tenía cerca de 90 años, y que era un sobreviviente de Auschwitz. Y me dieron una dirección, lo pude encontrar, era un señor anciano, muy amable, que efectivamente él tenía las llaves del candado de la sinagoga, porque además estaba a cargo de la sinagoga por unas autoridades judías de Bucarest, de la capital, que mandaban un pequeño dinero para que él pudiera abrirla una vez cada tanto y llamar a una señora para que hiciera una limpieza de la sinagoga. Eso era todo. Me abrió las puertas de la sinagoga, entramos a una especie de hall de entrada donde había un escritorio y había una puerta de doble cancel cerrada con llave, en la que él abre, donde se entra al recinto principal de la sinagoga, que cuando yo entro empiezo a llorar, porque me quedo totalmente pasmado. Era la sinagoga a la que iba mi padre de chico con su padre, este abuelo desconocido. Eso sí sabía, que para las festividades grandes iban a esa sinagoga, pero me pongo a llorar porque la sinagoga es
hermosa y está perfecta para ofrecer un servicio religioso. Perfecta. Está donde está la Torá, está el paño de terciopelo rojo, son una especie de púlpito para dar el rabino y el hayán sus cantos y su prédica. Está la parte de las mujeres. Me llama muchísimo la atención las paredes, porque es una sinagoga alegre, de colores blancos y pastel, con palmeras dibujadas, viaje a Jerusalén, etc. Digo, es increíble que esta sinagoga esté perfecta, hermosa para nadie, porque todos están muertos y no hay ni hijos ni descendientes, porque mataron a todos y no quedó absolutamente nadie. Eso, yo veo ese contraste, ¿no?, entre la vida vacía y una muerte plena que está ahí por el exterminio. Hablo con, si no me acuerdo mal el apellido, Raducan, el apellido rumanizado de este anciano, y le comento que ando buscando la tumba de mi abuelo, y él entonces abre un cajón y saca una especie de libro, una especie de cuaderno forrado en cuero, viejo, lo abre, y hay anotaciones en letra gótica de plumín, en donde hay una parte que habla del cementerio, y en el cementerio están los nombres de los sepultados en el cementerio judío de la ciudad de Sigüenza. Encuentra el nombre de Lázaro, Abraham, con un número y una hilera. Entonces, conocido esto, voy al cementerio que queda en una loma, a unos 5 minutos del centro de la ciudad. Voy con mi esposa. Mi esposa, que no es judía, es católica. Vamos allá y entramos a un terreno que más bien parece un potrero, con una especie de pequeños obeliscos y tumbas, algunas torcidas, en un pastizal no cortado, y tumbas con musgo, por lo tanto que no se veían las inscripciones. Bueno, frente a eso conseguimos con mi esposa, conseguimos con qué raspar tumbas. Y empezamos a raspar una tumba tras otra hasta llegar al nombre de mi abuelo, a Lázaro. Cuando yo descubro la tumba de mi abuelo, mi padre no estaba conmigo, estaba en el hotel. Lo fuimos a buscar, hablo con él, le digo que descubrí la tumba de su papá, que estaba muy emocionado. Me preguntó por qué estaba tan emocionado. Y yo le pregunté, escuchame una cosa, encontré a tu papá. Vos tenés que estar emocionado. Vení conmigo. Ahora, digo, ahora, pero te agarro del cuello y te llevo. Vamos, era muy difícil hacerlo entrar en la historia. Fuimos al cementerio, le presenté a su padre, que era un pequeño obelisco. Digo, este es tu papá. Y él abrazó el obelisco. Y me dijo, este es mi papá. Digo, sí, este es tu papá. Bueno, eso fue el primer viaje. Yo con eso vuelvo a Buenos Aires. Ese es mi primer viaje. Ahora sí. Ahora vamos a hablar de los otros viajes y cómo fue gestándose el libro. Pero previamente vamos a hacer un pequeño break. Vamos a escuchar el primer tema que elegiste para esta noche de Voces y Memorias, Going Home, en la voz de Leonard Cohen. I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than
before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore. He wants to write a love song, an anthem of forgiving, a manual for living with defeat, a cry above the suffering, a sacrifice recovering, but that isn't what I need him to complete. I want him to be certain that he doesn't have a burden, that he doesn't need a vision, that he only has permission to do my instant bidding, which is to say what I have told him to repeat. Going home without... Escuchábamos Going Home en la voz de Leonard Cohen, tema que eligió Tomás Abraham para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción? Mira, ahora que me está diciendo... Bueno, primero porque estoy escuchando todo el tiempo a Leonard Cohen. Y después que ahora que me doy cuenta, elegí lo que estaba escuchando en este CD de All Ideas, que tengo otros. Ahora que me dice Going Home, bueno, justo, de eso, ¿no?, estamos hablando. Justo se dio. Volver a casa. Sí, de eso estamos hablando. Me llamó la atención una frase que escribiste en el libro, que decía: 15 años después volví por segunda vez, justo lo que íbamos a hablar ahora, esta vez solo, y me volví más judío. Y hubo una tercera para confirmarme mi judaísmo. Hubo un cambio. ¿Qué cambió en tu judaísmo desde aquel primer viaje en el que decías que te descubriste por primera vez como un judío rumano, o como un judío en Rumania, y el Tomás Abraham hoy, de 2021, que ya escribió este libro, que tuvo en su cabeza todo este texto en tu judaísmo? Mira, que cambió, que digamos, me metí dentro de mi propia historia, que no conocía. Es decir, no... En mi judaísmo yo siempre me consideré argentino de religión judía, una religión que practiqué en forma familiar, como tantas familias que son más bien laicas, pero que mantienen ciertos aspectos de la tradición, como hicieron mis padres, ¿no? Siempre me presenté así en cualquier lugar del mundo. Cuando viví en Francia, durante una época fui apátrida, pero desde que me naturalicé, como se dice, argentino, siempre fui argentino. Me hice argentino. Es decir, yo tengo una identidad construida. El castellano, mi primera lengua fue el húngaro. Yo me castellanicé. Aprendí a escribir en castellano. Escribía muy mal en castellano. Es decir, yo me argentinicé. Es decir, es el fruto de una libertad que yo ejercí. Podía no haberlo hecho. Incluso podía haber quedado a vivir en Francia o qué sé yo. Pero yo decidí que mi hogar estaba en Argentina. Cuando yo descubro esto en Rumania, en mi primer viaje, no cambió nada. Simplemente sentí estas emociones de provenir de un lugar en que las sinagogas tenían candado. Sí. Pero cuando hago un segundo viaje, ya como profesor de filosofía, invitado a Budapest, a Hungría, y tengo conocimiento que el gobierno húngaro y el gobierno rumano eran negacionistas, es decir, que negaron la complicidad
y la participación activa de húngaros y rumanos en la matanza de los judíos de cada uno de los dos países, 400.000 en Hungría y 350.000 en Rumania, sabiendo eso, yo acepto la invitación vía Embajada Argentina en Hungría para participar de un congreso en la Universidad de Budapest sobre el tema de la identidad, a donde están invitados académicos, profesores de distintos países. Había cubanos, brasileros, croatas, españoles, gallegos, había de distintos países. Y yo voy también allí. Y mi ponencia o disertación sobre la identidad tiene el título de La identidad de un judío nacido en Rumania, de lengua materna el húngaro, educado en Francia y que tiene su hogar en Argentina. Mi título tenía 2 renglones. Todos los disertantes de cada uno de los lugares remitían el tema de la identidad a orígenes y a raíces. Yo raíces tenía varias. Tenía un rizoma, como dice Gilles Deleuze. Pero me presento en primera instancia como judío. Ahí es una actitud de provocación política. Después me invitan al Museo del Holocausto en Budapest, donde pasaron una película en 1945 que tiene que ver con estos temas, y allí ante unos 500, donde había una mayoría de judíos, yo me imagino, veo que allí el tema del genocidio es un tema del que no se habla en el Museo del Holocausto. Y donde yo hablo también allá. Entonces, este viaje a mí me sitúa allá en otro lugar, en un lugar de denuncia. Y empiezo a pensar primero, en preguntas que no me había hecho antes. Primero, yo la tumba de mi abuelo ya sabía dónde estaba. Quería ver exactamente por qué las sinagogas tenían candado. ¿Por qué se llegó al candado? Yo vi el candado, pero no sabía nada más. Segundo, ¿por qué mis padres se salvaron? ¿Por qué no los mataron? Eso yo no sabía por qué. Mis padres jamás hablaron del pasado. No sabía por qué. Sabía que mi bisabuela materna la habían matado los nazis en Novi Sad, en Serbia, lo que hoy es Serbia. Yo no sabía qué había pasado con mi familia, de apellido Abraham, porque el único del que yo tenía conocimiento era de este abuelo enterrado. Pero este abuelo enterrado, a su vez, pertenecía a una familia. Abraham tenía hermanos, primos, padre, madre, qué sé yo lo que tenía. ¿De dónde eran? Porque no eran del pueblo de donde fue sepultado, venían de otro lugar. ¿De qué lugar? ¿Cómo? Eso es lo que, bueno, todo eso ya era una tarea que yo tenía que hacer. Ver quiénes eran los Abraham, de dónde vinieron, qué pasó con ellos. Descubrí que ellos venían de un lugar que se llamaba Bajida, un pueblito de 2.000 habitantes, que quedaba en Transilvania, cerca de Cluj, que es la segunda ciudad de Rumania, un pueblito que los mataron a todos, que se los llevaron. Eso fui descubriendo. Entonces, para saber qué pasó con las sinagogas con candado y qué pasó con la familia Abraham, que yo desconocía, tenía que empezar a estudiar historia rumana. Para mí Rumania, no sabía nada de Rumania, nada. A estudiar, a averiguar, a hablar. Bueno, ahí empezó una especie de trabajo que yo empecé a hacer de búsqueda de fuentes, de bibliografía, hablar con alguna gente. Por una coincidencia que nada tiene que ver con esto,
Tuve que ir a la embajada rumana por primera vez acá en la calle Arroyo, en Buenos Aires, porque necesitaba un trámite, y ese trámite que tenía que ver con mi partida de nacimiento rumana no lo podía llevar a cabo porque mi partida de nacimiento estaba incompleta, le faltaba un sello, por lo tanto estaba trabado. Bueno, conocí a la nueva embajadora rumana en la Argentina, una mujer que tenía mucho apego con el país porque era tanguera, era milonguera. Establecí una relación con la primera persona rumana con la que yo podía hablar, que reconocía mi enojo con Rumania por el negacionismo. Ella representaba al gobierno rumano, pero a una parte, a un partido que era socialdemócrata, pero que de todas maneras, diplomáticamente hablando, tampoco podía profundizar mucho en el tema. Bueno, empecé a tener una relación con Rumania porque yo allí en Timisoara me invitaron a la universidad. Sí. Me dieron un título de doctor honoris causa, conocí a profesores, fueron muy gentiles conmigo. Por una serie de iniciativas que tomé a través del Ministerio de Cultura de la Argentina, pude invitar a una serie de profesores a Buenos Aires, de Timisoara, es decir, me metí un poco en el mundo rumano. Sí. Al mismo tiempo que empecé a leer y a estudiar, y bueno, y a pensar, y a pensar, y a pensar por qué mataron a 350.000, cómo se llegó en Rumania a matar a esa gente, cómo fue. Es decir, una cosa fueron los nazis alemanes y otra cosa fueron los nazis rumanos. Sí. Es decir, cómo Rumania llegó a nazificarse de tal modo como para matar a tanta gente, hacer tanta masacre, desde bebés hasta ancianos, y cómo fue que a mis padres no. Ahora vamos a seguir hablando. ¿Qué había pasado con esa región de la que habitaban mis padres para que se pudieran salvar? Ahora vamos a seguir hablando de cómo fue el proceso del libro. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Tomás Abraham. Recién hablabas un poco cómo fue el trabajo que empezaste a hacer de investigación y para llegar a entender, si es que se puede entender, ¿no? Cómo el pueblo rumano fue partícipe e impulsor en ciertas épocas de la masacre de los judíos, tanto antes del Holocausto como durante. ¿Qué te pasó? O sea, ya tú habías leído un montón, te dedicaste a
a investigar y a trabajar sobre los intelectuales y sobre los periodistas y sobre la élite, ¿no?, cultural rumana para poder entender este fenómeno. ¿Qué te pasó a vos cuando tuviste todo este material en la cabeza y te sentaste a ponerlo sobre papel? Y tuviste que sacarlo de adentro para poder plasmarlo en un papel. Bueno, eso coincidió con la pandemia. Empecé a escribir, o sea, yo junté el material, estuve leyendo, estuve creando mis archivos, mis documentos, ya en mi cabeza estaba llena de tema. En un momento tenía que empezar a escribir, olvidarme de los datos y empezar a sacar qué había provocado en mí. Cuando yo escribo un libro, yo no escribo sobre lo que leí, escribo sobre lo que me está pasando. Y en marzo del 2020 quedamos encerrados con mi mujer, acá en Chacarita. Quedamos encerrados. No podíamos salir. Y ahí empiezo yo a escribir. Y durante 4 meses escribo todos los días. Y va saliendo. Sale. Es decir, no tengo un plan. Va saliendo y voy ya más o menos sé hacia dónde estoy viendo, cuáles son los temas que yo quiero. ¿Cuáles son los temas que yo quiero? Está bien, pero lo que te planteo, yo te entiendo cómo es el proceso, pero no estabas escribiendo de Foucault. No. Estabas escribiendo de toda una sensación, de toda una vivencia, toda una sensación que habías absorbido en todo este tiempo, más allá de la bibliografía, y era sacarlo de adentro tuyo. Por eso te preguntaba cuál era tu sensación cuando ibas sacando todo eso. La sensación es lucidez absoluta. Nada de sentimiento, nada de lágrimas. Lucidez, precisión. Digamos, si se entiende la palabra, objetividad, lo que no es neutral. Tenía que ser claro, tenía que ser preciso, tenía que ser tajante. Esto es algo para pensar, para sentir. Hay un montón de asociaciones. Sentimos, nos ponemos pañuelo, luto y demás. No, acá yo quería entender lo que podía entender. Y además, por supuesto, acepto que hay cosas que no voy a entender porque simplemente no la puedo aceptar. Pero lo que sí podía entender, eso tenía que estar bien, con rigor, ordenado. Yo tenía que entender cosas muy complejas para entender. Es decir, cómo se llega a convencer a una población de que matar a una parte de esa población. Eliminarla de la sociedad. Y que eso sea aceptado y que haya una colaboración. ¿Cómo, en un momento dado yo pongo eso en el papel? ¿Cómo se fabrica un nazi? ¿Cómo se puede fabricar un nazi? Porque se fabrican. Hay un laboratorio. Nadie nace nazi. No es una cosa instintiva, no es animal. Los monos no hicieron Auschwitz. Es un Homo sapiens el que hace. Y esto significa una educación. ¿Cuáles fueron las formas pedagógicas, educativas en Rumania para crear una cultura nazi? ¿Cuándo fue? ¿Quiénes participaron? ¿En qué momento se desencadenó? ¿Cómo se llevó a cabo? Etcétera. Por lo tanto, yo estaba escribiendo un libro no sobre Foucault, pero igual que escribo los libros sobre Foucault o sobre cualquier otro tema. Acá, de lo que se trata, yo lo que sentí ya lo sentí en Rumania. El candado, la sinagoga, lo que me motivó a escribir el libro, eso fue una emoción, pero para escribir no hay emoción, no hay emoción. Una vez que yo termino el libro y no lo acepta ninguna editorial y me lo guardo en el cajón, con dolor, porque yo quería sacarlo, y sacarlo significa mandarlo al universo de lectores, es decir, al mundo, al prójimo. Si me queda ahí, está bien que lo saqué, pero no lo saqué. Y tuve dificultades para encontrar un editor.
dificultades que me planteaban y que yo planteaba también. No se modificaba una coma. Pero, ¿viste? El mundo editorial tiene sus cosas, ¿no? Entonces, una vez que lo terminé, sentí que lo tenía en la garganta. Y esperé casi 10 meses hasta que salió a la calle. 11 meses. Cuando el libro tiene cuerpo y está vivo y está afuera, vuelvo a sentir emoción. Ahí vuelvo a sentir emoción. Para mí haber escrito este libro, por supuesto que cada libro que escribo es así, pero este libro tiene que ver con mi historia personal. Por eso te preguntaba lo de las sensaciones, porque tenía que ver con vos. Este libro tiene que ver con mi historia personal. Que cuando lo escribo no hay historia personal. Está, digamos, ahí, mi historia personal tiene que ser contada como un capítulo que cuento la historia de mis padres, de mis abuelos, todo eso, pero yo estoy creando una obra que me es exterior. Por lo tanto, tiene que tener la forma de un objeto. Bien ciselado, bien como cuando como lo hace un artesano. Pero una vez que lo hice, y lo tengo y lo miro, siento una emoción que no sé cuál es. Una es, me hubiera encantado que mis padres lo leyeran. Siento tristeza porque no lo pueden leer. Siento que me va a acompañar toda la vida, qué sé yo. Estoy muy contento de haberlo escrito. Que hice algo con ese tema. La emoción viene después. La emoción la siento ahora cuando hablo del libro. Claro. Es decir, me hice preguntas que nunca me hice y me di respuestas que nunca me di. Una es, soy argentino porque vine, soy judío porque volví. Ese es un... Digo, mira vos, jamás pude haber dicho algo así. ¿Por qué soy argentino? Porque vine. Sí, yo soy argentino de haber venido. Mi verbo es venir, no nací. Otro dice, yo soy argentino porque nací en Argentina. Soy argentino. Yo no puedo usar el verbo ser, por suerte. No puedo usar el verbo ser. Yo puedo usar el verbo venir. El famoso judío errante, pero en mi caso es venir. Yo vine. Y mi judaísmo, en realidad hoy, ya no es el de hace 3 años, 4 años. Es nuevo. ¿Vos sos judío? Le digo sí. ¿Por qué? Porque volví. Estamos conversando con Tomás Abraham. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias y que coincide también con el tema que estamos hablando, porque es Show Me the Place, ¿no? Muéstrame el lugar, en la voz de Leonard Cohen. No se vaya. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the stone. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains
So I hasten to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Escuchábamos Show Me the Place, en la voz de Leonard Cohen, tema que eligió Tomás Abraham para esta noche de Voces y Memorias. También, como decíamos recién, ¿no? Es mostrarme el lugar, ¿no? Y... Es un grande, Leonard Cohen es un grande, escucha todo el tiempo. Bueno, y sumamos a un judío también a la charla, ¿no? Otro más para judío raro, otro judío raro, judío budista. Hay algo que me llamó la atención, lo dijiste acá y también lo habías repetido en alguna entrevista. Es decir, tu lengua de la que hablaste en la infancia principalmente fue el húngaro. Y que siempre te costó, en tus comienzos, el hablar el castellano, que tartamudeabas en castellano, y que te costaba escribir en castellano. Luego te fuiste a Francia, tuviste que aprender francés para vivir y hablar y estudiar en francés, y que ahí perdiste tu tartamudez. Y después volviste a la Argentina y tenías que retomar con un francés, con un húngaro perdido, el castellano que te costaba tanto. ¿En dónde se hizo ese clic donde Tomás Abraham se transformó en un escritor que pudo explayar todo lo suyo, todo lo que tenía adentro en una lengua que había aprendido a lo largo de su vida? Yo... desde los 15, 16 años que soy un lector, ¿no? Digamos, un lector, un estudioso, un lector, ¿no? En la adolescencia fue un pasaje tajante, porque yo nunca había leído, ¿no? Leía historietas, Paturucito, Cuéntame, el Gráfico, qué sé yo. Pero a los 15 años pasó algo, entonces yo empiezo a leer cuestiones que tienen que ver con la filosofía, con Sartre, también a Platón, qué sé yo, a interesarme, pero escribir no, porque aparte, la escritura, como a veces tenía que presentar en el secundario o algo, yo escribía realmente mal, porque no tenía vocabulario. Yo leía en castellano con un diccionario. Es decir, había palabras que para cualquier adolescente argentino eran conocidas y a mí no. Yo no podía leer, pero yo leía la Ética de Spinoza, de la que no entendía nada, pero igual la leía. O leía Platón, etc. Y no entendía el castellano bien, no los conceptos. El castellano. Yo leía una palabra como la que acabo de decir, tajante. Yo no sabía que era tajante. En mi casa nadie había dicho tajante. Y qué sé yo, en la escuela, no. Entonces, escribir para mí era una cosa... Yo quería leer, estudiar. Cuando estudié en Francia, bueno, las monografías las tenía que escribir en francés. Que aparte, yo no sabía francés cuando fui a Francia. O sea, mis monografías eran, bueno, de un inmigrante, de un extranjero. Es decir, era una escritura universitaria, las cosas que hice. O sea, que la escritura no forma parte. En realidad, la primera cosa que yo escribo, que suena a literatura, es decir, a una escritura no encomendada por alguien y para algo, es en la India. Porque yo cuando me voy de Francia, me voy a Oriente, y me lleva un tiempo ese viaje. Y en un momento dado estoy en la India un par de meses. Y lo primero que yo escribo, ni sé por qué, ni para qué, porque era para nadie,
es un escrito, un texto sobre la ciudad en la que yo estaba viviendo, que era Benares. Y describo a Benares. Es un texto que volví a leer hace poco, porque no lo tiré, lo conservé. Son unas hojas, unas 10, 15 hojas. Lo vuelvo a leer y estoy asombrado. Qué bien escrito que está. ¿De dónde saqué yo eso? ¿De dónde saqué? Está bien descrito, es la situación, la gente, la casa en la que vivía, lo que veía en la calle, los rituales, mis ejercicios de yoga o de lo que fuere. Digo, ¿de dónde saqué yo eso? No tengo la menor idea. A lo mejor es esta cosa de la India, de la mística, bajó el dios Shiva o Vishnu, se me metió, tuve algún contacto con algo, porque yo no era ni místico, ni creyente, ni nada. Pasé por la India porque estaba viajando, después terminé en Tokio, qué sé yo. No tenía una... Pero eso fue lo primero que yo escribí. Después, en Buenos Aires, seguí leyendo, seguí estudiando y busqué, y yo quería escribir en un momento dado, buscaba un modo de expresión y me salían relatos, cuentos, un esbozo de novela, las cosas filosóficas tenían una especie de poética, nada era, no era, hasta que el 23 de junio, creo, el 23 de junio, el día que Argentina le gana a Holanda 3-1 en el Mundial, acá en el 78, creo que era el 23 de junio, una cosa así, es un 3-1, yo estaba en la calle, pero no estaba festejando, soy un futbolero de raíz, pero no estaba festejando, estaba buscando un lugar donde dormir, porque tenía un problema conyugal. Entonces, llego a un lugar cerca del 9 de julio, Maipú y Viamonte. Buenos Aires está llena de gente, con banderas, y yo encontré un lugar para dormir. Estaba, digamos, muy deprimido, no tenía donde dormir de más, y con un cuaderno Laprida, un cuaderno de 100 hojas Laprida, y un avirome. Y ahí empiezo a escribir sobre mi filósofo inspirador, Gilles Deleuze. Empiezo a escribir y no paré hasta hoy. Tomás Abraham, se nos quedó cortísimo el programa, me quedaron muchísimas cosas por hablar del libro, de tu historia, y te comprometo para tener una segunda parte y poder seguir conversando y profundizando sobre este texto que es tan interesante y que, por lo menos para los que tenemos un origen rumano en la familia, fue muy esclarecedor para conocer un poco cómo fue la historia en esos años tan oscuros. En serio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la entrevista. Hasta pronto. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. En la operación técnica, Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición, Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Shell Argentina auspició este programa. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.